La distensión, 1960 a 1968. Cuando en enero de 1961 ocupó la presidencia de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, la Guerra Fría estaba en su momento álgido. El intento de ayudar a los exiliados cubanos a expulsar a Fidel Castro del poder en Cuba terminó en un fiasco. El incidente de Bahía Cochinos supuso una escalada en la tensión mundial. A su vez, las relaciones interraciales empeoraban y el país que aspiraba al liderazgo moral aparecía como opresor de las minorías. Se intensificó la actividad guerrillera en Laos y Vietnam, problema al que no se puso coto a tiempo, y en Berlín, en la Alemania democrática, se producía un hecho trascendental. Se comenzó a construir el muro. Desde el final de la guerra, más de 2 millones de personas habían abandonado la zona oriental. Para poner fin a esta situación, durante la noche del 13 de agosto de 1961, siguiendo órdenes directas de Moscú, el ejército comenzó a levantar barreras y fortificaciones, cerrando los puntos de paso. El día 15, los alambres de espino fueron sustituidos por bloques de hormigón. El muro de la vergüenza separaba familias y convertía Berlín en el punto más álgido de la Guerra Fría. Los alemanes no estaban dispuestos a perder su libertad. Las huidas, los ametrallamientos, los sacrificios fueron, una vez más, la inútil ofrenda del pueblo contra la opresión. Para evitar la expansión comunista, Kennedy creó el Peace Corps, voluntariado que hizo frente a los necesitados dentro y fuera de Estados Unidos. Se creó la Alianza para el Progreso, intento de revolución pacífica en Hispanoamérica. Kennedy se atuvo a lo dicho en su discurso de jura del cargo: posibilitar que la gente humilde pudiera ayudarse a sí misma. En Estados Unidos hubo un resurgimiento económico, aunque poco duradero. Kennedy, que llevó juventud y prestigio a la Casa Blanca con hombres como Dean Rusk, Robert McNamara, Robert Kennedy, introdujo leyes y reformas que redujeron el paro, aseguraron la asistencia médica, bajaron los impuestos, propugnaron los derechos civiles. Pero una cosa era el voluntarismo altruista y otra la dureza de los hechos. La cumbre de Viena entre Kennedy y Khrushchev no evitó que la Guerra Fría se hiciera gélida en 1962 tras el problema de los misiles. Cuba había permitido instalar rampas de lanzamiento de cohetes soviéticos y Kennedy ordenó el bloqueo. Durante 5 días el mundo contuvo la respiración. En la resolución del espinoso conflicto tuvo un papel relevante OTAN, que aquel año alcanzó la Secretaría General de la ONU. En 1963, el Kremlin y el Pentágono quedaron unidos por el teléfono rojo para evitar la contingencia dramática de una guerra por error. Terminó imponiéndose la sensatez. Las armas atómicas habían alcanzado una capacidad mortífera tal que por primera vez el hombre podía destruir su propio hábitat apretando un botón. Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido accedieron en Moscú a limitar las pruebas nucleares. Francia se negó a firmar. También China, por entonces la quinta nación con tecnología nuclear. En política interior, Kennedy llevó al Congreso una petición de ley relativa a los derechos civiles. En esa lucha estaba cuando el 22 de noviembre de 1963 fue abatido en Dallas. El vicepresidente Lyndon Johnson, que juró el cargo en aquellas trágicas circunstancias, voló a Washington. Se entrevistó con los líderes mundiales que acudieron al entierro de Kennedy. La policía arrestó al asesino, muerto cuando era trasladado de una cárcel a otra. La comisión Warren, nombrada para investigar el magnicidio, no convenció a nadie. Johnson, sensible a la política antipobreza, pidió al Congreso $1.000 millones. El Anti-Poverty Bill recogía el programa de Kennedy: becas, centros de juventud, actividades comunitarias, préstamos a campesinos, granjeros y pequeños empresarios. Johnson, candidato a las elecciones de 1964, sabía que para ganar tenía que recoger el testigo de Kennedy. De hecho, se votó en él al asesinado presidente. Aquel año se aprobó el Civil Rights Act,
que Johnson firmó en presencia de Martin Luther King y Robert Kennedy. Su programa político, la Great Society, cargado de contenido social, ponía el acento en programas de salud, el Medicare, inmigración, desarme, bajada de impuestos, vivienda, conservación de la naturaleza. En 1965 se enactó una nueva ley de inmigración. Se estableció un salario mínimo extensivo a la gente del campo. Se urgió al Congreso a aumentar las asignaciones a la seguridad social, a mejorar las condiciones de vida de los pobres. Pero al mismo tiempo se incrementó en 1968 el monto destinado a Vietnam. En el estado de Memphis caía asesinado Martin Luther King. Un hombre blanco, apostado en una ventana del edificio frente a su hotel, acababa con la vida del líder del movimiento negro. Hubo una oleada de violencia. La revuelta, el incendio, la destrucción, la desobediencia civil estuvieron a la orden del día en los guetos negros. Fue necesaria la presencia de la Guardia Nacional. En el fondo de todo estaba el racismo, el paro juvenil, las difíciles condiciones de vida de la minoría negra. En política exterior, Vietnam fue una obsesión. Lo ideal hubiera sido que el sur pudiera defenderse solo, pero la escalada de la actividad del Vietcong a partir de 1964 hizo inevitable la intervención. La excusa fue nimia. 3 pequeñas lanchas habían atacado a un destructor americano en el Golfo de Tonkin. Johnson envió tropas creyendo que se trataba de una intervención relámpago. Fue el más trágico error de la historia moderna norteamericana. A lo largo de 1965 las tropas aumentaron. Se ordenó el bombardeo de Vietnam del Norte al tiempo que se buscaba el fin de las hostilidades. En 1966, Johnson se reunió en Hawái con los líderes de Vietnam del Sur, de donde salió la declaración de Honolulu, pero no la paz. Meses después, los bombardeos con napalm se intensificaron. La guerra sensibilizó a la población. Cuando en 1967 Johnson viajó a Guam para hablar de paz, el mundo era un clamor. En marzo de 1968, el presidente norteamericano declaró que no se presentaría a la reelección e hizo llamamientos a la negociación que Hanoi aceptó. Los partidarios de la retirada apoyaron a Eugene McCarthy. Poco después anunciaron su candidatura Robert Kennedy y Hubert Humphrey. El 6 de junio de 1968, un joven jordano, Sirhan Bishatta, dispara sobre Robert Kennedy, que muere en una clínica de Los Ángeles. El senador se había mostrado contrario a la política de Lyndon Johnson en el sureste asiático. Sus sueños de llegar a presidente quedaron truncados. América Latina buscaba una vía para romper con el imperialismo. El Che Guevara creyó que la confrontación parlamentaria nunca traería la libertad, pensamiento que caló en la juventud. Tras llegar a ministro de Economía y de Trabajo, sus disidencias con Fidel le hicieron marchar hasta el Congo, aunque nunca se entendió con los africanos. En 1966 trató de expandir la guerrilla por toda América, comenzando por Bolivia. En 1967, con la ayuda de expertos de la CIA, fue capturado y ejecutado por las fuerzas bolivianas, siendo enterrado en una fosa común en Valle Grande, creando la mayor de las leyendas revolucionarias de nuestro siglo. En México, el descontento fue en aumento cuando asumió la presidencia Díaz Ordaz. La situación se hizo insostenible en 1968. Las manifestaciones universitarias fueron reprimidas con terrible dureza. El 2 de octubre, durante una concentración en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el ejército abrió fuego con bazucas, causando una matanza que conmocionó al mundo en vísperas de los Juegos Olímpicos. En Europa la vida política fue desigual. En Francia estuvo condicionada por la situación argelina. De Gaulle consiguió plenos poderes en 1960 para lidiar con la crisis. Al año siguiente, 4 generales se alzaron en Argelia. 2 se rindieron y los otros emprendieron una actividad terrorista, la OAS, Organisation de l'Armée Secrète. En 1962, los acuerdos de Evian-le-Bain aliviaron la situación. Ese año dejó el cargo de primer ministro Debré, que ocupó Georges Pompidou, y se reconoció la independencia de Argelia. De Gaulle propuso en referéndum la elección directa del presidente
y amenazó con irse si salía el no, pero ganó. En política internacional fue hombre polémico. Se negó al ingreso de Inglaterra en el mercado común, reconoció a la China de Mao y exigió trato especial para Francia en el seno de la OTAN. Su popularidad creció y a finales de 1965 derrotó a Mitterrand y al demócrata Jean Le Canier. Poco después retiró a Francia de la OTAN. Mayo de 1968 pareció que iba a acabar con el gobierno francés. Los hechos, iniciados como protesta contra la guerra del Vietnam, acabaron con la toma de la Sorbona, la Bolsa, el Odeón. Se disolvió la Asamblea. De Gaulle obtuvo el doble de escaños que todos los partidos juntos. Las relaciones chino-soviéticas se habían deteriorado desde 1959 y Nikita Khrushchev viajó a Pekín con motivo del 10º aniversario de la fundación de la República Popular China. El líder soviético y primer secretario del Partido Comunista desde 1953 a 1964 habló del peligro que entrañaba el empleo de la fuerza. Quería poner a los chinos en la órbita de Moscú. No lo consiguió. Tampoco sus sucesores Brezhnev y Kosygin lograron entenderse con Mao, que había abandonado la presidencia para ponerse a planificar la revolución. Las diferencias entre ellos aumentaron. Mao creía que la guerra con Occidente era inevitable a la larga. Khrushchev sabía que aquella forma de pensar conducía al desastre. Se enfriaron las relaciones. La URSS retiró a sus técnicos. El desencuentro se agravó en 1963 tras abandonar los delegados chinos la mesa de conversaciones de Moscú, convocada para limar asperezas. Rusia acusaba a Mao de dividir el mundo comunista e introducir en él un factor nuevo, el racial. Mao acusó a Khrushchev de traicionar la causa marxista para aliarse con los Estados Unidos y la India de Nehru, a cuya muerte en 1964 le sucedió su hija Indira Gandhi. La revolución cultural china, con el libro rojo de Mao enarbolado por millones de jóvenes en actitud desafiante, conmocionó al mundo en 1966. Era un movimiento antioccidental en el que también los rusos quedaron mal parados. Se les tachó de revisionistas e imperialistas. En 1965, la República Federal de Alemania establece relaciones diplomáticas con Israel ante un creciente clima de protestas y manifestaciones en el mundo árabe. En junio de 1967, el ministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor Moshe Dayan urde un plan de ataque que le permita llevar a cabo una guerra relámpago. La Guerra de los 6 días enfrenta al mundo árabe con Israel. En la madrugada del 5 de junio, los cazas israelíes, volando a ras de suelo para evitar los radares enemigos, abaten en tierra a la aviación egipcia, jordana y siria, inutilizando pistas, infraestructura aeroportuaria e incluso el aeropuerto iraquí de Jabaniyah. En tierra, su estrategia se desarrolló en el frente egipcio del Sinaí, donde los tanques israelíes separaron Gaza del resto del territorio, y el Jordano de Jerusalén y Transjordania, conquistando la parte vieja de Jerusalén. El 6 de junio, Egipto y Jordania acusaron a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido de haber dado cobertura aérea a Israel. Nasser hunde varios barcos para hacer intransitable el canal de Suez, imprescindible para los países occidentales, y los países árabes declaran un embargo de petróleo a los países implicados en la ayuda a Israel. El día 7 cesó la resistencia egipcia en el Sinaí e Israel se hizo con su arsenal bélico. Jerusalén, Nablus y Jericó fueron capturadas mientras marchaba hacia el Jordán. El día 8 Israel controlaba la zona de Suez y Nasser aceptaba el alto el fuego. Los sirios, que habían bombardeado Israel desde el monte Hermón al mar de Galilea, perdieron el Golán y en su avance Israel penetró 20 kilómetros en el interior de Siria. La ONU exigió a Israel que cesase su ofensiva contra Siria. En el Reino Unido, un político conciliador, Harold Macmillan, dio credibilidad al eslogan de su partido: con los conservadores se vive mejor. Los salarios subieron un 20% y aquel mismo porcentaje de familias mejoró de vida. Macmillan restauró las buenas relaciones con Estados Unidos y logró éxitos en política exterior, pero al llegar a una situación económica adversa, se vio obligado a tomar medidas deflacionarias. La situación interna del partido se enrareció
y el veto francés al ingreso del Reino Unido en el mercado común en 1963 supuso una humillación. Para colmo de males, se destapó el caso Profumo, que envolvió al ministro de Defensa. Era demasiado y Macmillan dimitió. En Alemania, su presidente, Heinrich Lübke, coincidía con el canciller Konrad Adenauer en que la política exterior era tan vital como la interior. En 1962, las relaciones con Francia eran excelentes. La visita del canciller a París había sido un éxito y se firmó un tratado de cooperación. En octubre de aquel año, Adenauer dejó la Cancillería. El Bundestag nombró canciller a Ludwig Erhard, coartífice de la recuperación económica, que ocupó el cargo hasta 1966. Las elecciones de aquel año, presididas por la crisis económica, dieron como resultado la formación de un nuevo gobierno que presidió Kurt Georg Kiesinger, gobierno de coalición en el que Willy Brandt ocupó la cartera de Exteriores. En 1967 muere en Röndorf Konrad Adenauer a la edad de 91 años, el hombre de la reconstrucción y la reunificación de Alemania. También Italia comenzó la década con huelgas y protestas. Amintore Fanfani solucionó la crisis abriéndose a la izquierda mediante una coalición con Giuseppe Saragat en 1962. Un año después, los comunistas obtuvieron el 25% del voto emitido, ante lo cual el nuevo primer ministro Aldo Moro formó un gobierno de centro-izquierda que llevó al país a un periodo de estabilidad. Las tensiones con Austria se agudizaron en 1965 con el conflicto sobre el Alto Adigio. La Iglesia experimentó cambios en 1962. Iba a protagonizarlos un papa de quien no se esperaban iniciativas importantes. Juan XXIII inauguró en Roma el Concilio Vaticano II. Pablo VI recogió en 1963 su herencia ecuménica y presidió el Vaticano II, que clausuró 3 años después. El Tercer Mundo empezaba a formar parte de la conciencia social. Tras la Segunda Guerra Mundial era evidente que el colonialismo no podría mantenerse. En 1960, la ONU reconoció el derecho de los pueblos y África se convirtió en un mosaico de naciones, muchas de ellas con fronteras al margen de la realidad histórica del continente. Solo Etiopía, Liberia y Egipto eran independientes. Patricio Lumumba describió así la colonización el año en que Bélgica dejó el Congo. Hemos conocido el trabajo agotador con salarios que apenas permitían saciar el hambre, el insulto, los golpes, nuestras tierras expoliadas. La ley era complaciente para el blanco y cruel para el negro. Exiliados de nuestra propia patria, nuestro destino era peor que la muerte. Pero al principio la independencia no supuso sino conflictos. Ni Patricio Lumumba, líder del movimiento nacional, primer ministro tras la precipitada retirada belga de 1960, ni el presidente Kasavubu consiguieron poner orden. Las tropas se amotinaron. Moisés Tsombe independizó Katanga. El golpe de estado del coronel Mobutu acabó con la vida política de Lumumba, que poco después sería asesinado. En 1962 se aceptó el plan de pacificación de la ONU, que no arregló las cosas. No todas las excolonias tuvieron un inicio tan traumático. A partir de 1960 accedieron a la independencia gran parte de los países africanos.